Bueno, muy bien. Vamos entonces hoy al cierre de nuestra tercera semana. Nuestra intención hoy, básicamente, es revisar el esquema personal, o sea, hacer una revisión del marco de referencia ADI respecto de lo que ha sido la experiencia que ustedes han tenido diseñando planes de aula, experiencias de aprendizaje, currículos, en fin. Lo que nos interesa es como entender un poco el marco de referencia, comparar lo que ese marco nos dice respecto de lo que hacemos y tal vez tratar de explicar el por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos, que es de pronto lo más importante. Entonces, como siempre, iniciamos nuestra reunión dándoles a ustedes la palabra e invitando a uno de los compañeros a que nos presente su referencia, su análisis, su esquema personal y sus reflexiones respecto de lo que hace y no hace. Entonces dejo de compartir para que alguno de ustedes pueda hacerlo, tome la palabra y nos presente su propuesta. Si alguien quiere presentarlo. ¿Alguien se anima a compartirnos su análisis, su cuadro, su propuesta de trabajo? ¿Alguno? ¿Ninguna? Bueno, profe, pues entonces puedo, ¿no? Sí, claro, adelante. Bueno, gracias. Buenas noches para todos mis compañeros y para usted, profe. Voy a compartir entonces. Yo ya lo encontré. Regáleme aquí un momentico. Compartir. Bueno, está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ujú. bueno, muy bien. Mi trabajo o mi ejercicio, mi reflexión inicial la dividí en 7 aspectos, eh, que son para mí los que creo que utilizo para desarrollar una experiencia de aprendizaje o un plan de aula. Primero, la temática a trabajar, Ujú. revisar si sobre la temática existen otras prácticas similares que se piensen ejecutar, logrando ver qué tan efectivas son o si son pertinentes para el contenido de valor a desarrollar. Ese resultado me lleva a realizar la revisión, se logra establecer si es pertinente lo que se piensa ejecutar con lo que se logra evidenciar. Una mejora en el proceso de diseño incluso para la revisión de aspectos que requieren una mejora. En el segundo, una documentación y fuentes. Se revisa qué tipo de fuentes o documentación es válida para el desarrollo de la actividad para establecer cuál es necesaria para el proceso. Esos resultados me muestran que entregar las fuentes a revisar o el análisis le permite al estudiante conocer cuál es la intención del docente frente al proceso de indagación, con el fin que se comprenda qué tipo de fuentes se requieren en la actividad o cuáles son pertinentes. En el tipo 3, el tipo de población, aquí entraba como en un debate personal, bueno, ¿cómo le coloco? Pero entonces creo que fue la mejor palabra que encontré, que es el tipo de población. Es importante delimitar la edad, el nivel de estudios e incluso el poder adquisitivo de ser necesario solicitar materiales. Estos datos permiten definir de qué forma se aborda la temática. Con eso se permite ver qué rol cumplirá cada uno de los evaluados, decanta la forma en que se llevará a cabo la actividad, logrando que sea efectiva con el propósito de la misma. Tiempos de ejecución. Es relevante definir cuál será el tiempo que se dará o se tardará el estudiante en ejecutar la actividad evaluativa, del cual depende de la asignación académica del docente y las horas ejecutables de clase, e incluso si la actividad tiene una actividad previa o un desarrollo previo. Cuando se programan las actividades y se dispone de tiempo, se genera la sensación de que el docente diseñó la actividad y procuró que la misma sea posible ser ejecutada en los tiempos solicitados. Esto permite una evaluación eficaz aparte de cumplir los parámetros de retroalimentación de la misma. En el quinto, materiales, es importante revisar cuáles serían los materiales o insumos que se utilizarían para el desarrollo de la clase o la actividad, si estos son o no son necesarios, si los estudiantes pueden acceder a estos o no. Ese proceso logístico se debe revisar en presupuesto con el fin de que los estudiantes puedan obtener los materiales a mano y de forma rápida e incluso de forma económica. Rúbrica. El diseño de este insumo debe ser coherente e ir acompañado de las especificaciones paso a paso de lo que se requiere por parte del docente, ser claro y preciso, con el fin de lograr el objetivo de aprendizaje que se pretende. Entablar una ruta de trabajo que permita que los estudiantes logren el objetivo trazado desde el inicio por parte del docente.
Y la última es apps o TICs, validar a partir del proceso de indagación y diseño si se requiere por parte del docente el uso de herramientas TIC dentro del aula o fuera de la misma. Encontrar si estas son pertinentes para el desarrollo de la clase y si estas pueden generar un aprendizaje significativo que sea coherente con la didáctica de la clase. Revisar este aspecto es clave si el docente incluirá o no la herramienta que sea posible, entendiendo que todas las temáticas deben estar articuladas con un propósito TIC. Bueno, ya en el análisis comparativo, profe, aquí sí fui demasiado, ¿cómo se dice? Muy fuerte conmigo mismo porque entendí que hay ciertas cosas que no ejecuto más desde las lecturas porque hice pues el paso a paso entendiendo que debíamos hacer las lecturas. Entonces dentro del análisis encontré que para mis actividades personales está el tipo de población y la documentación y fuentes. Desde el diseño está la temática trabajar con el número 5 y el 6, que es definir de los objetivos de aprendizaje y definir la estructura del programa. En el desarrollo está la rúbrica, en donde está el definir de manera alineada los saberes y objetivos de las actividades. En la implementación están los materiales y las apps o TIC, y es básicamente lo que pude organizar allí. No encontré para mi desarrollo la parte de la evaluación. Entonces ya con esto realicé un análisis y dice así: desarrolla un análisis crítico que te lleve a confrontar lo que desarrollas en el aula, ya sea desde la planeación hasta la ejecución de la clase, te hace ver que como docente estamos expuestos a revalidar nuestros conocimientos en nuestro quehacer. De lo desarrollado entre mi esquema personal y el marco de referencia ADIE, encuentro que solo cumplo un 30% de lo que solicita la referencia. Esto me lleva a varios interrogantes. El primero, ¿será que lo que ejecuto como proceso de planeación es correcto para el desarrollo de mis objetivos de aprendizaje? Podría responder que las temáticas trabajadas en las clases están sujetas a revisión constante de un superior. En mi caso sería un coordinador académico, quien vigila que entregue la documentación, que cumpla con lo establecido en el formato de planeación y que eso me lleve a detallar la clase. Pero eso no significa que lo que esté escrito se ejecute en su totalidad. Además, ¿qué tanto de lo que está plasmado en el documento está siendo ejecutado? Esa sería mi segunda inquietud. Dentro de la planeación tanto de clase como de las actividades, procuro concentrarme en aspectos que minimicen el impacto de la memoria, que sea una inquietud que ofrezca al estudiante ideas de cómo alcanzar el objetivo que estoy proponiendo en mi actividad, ya sea de índole de indagación o investigativa. Otra de las inquietudes que me surge es, si estaré innovando en mi proceso de planeación, entendiendo que no por implementar TIC en el aula me convierte mi clase en innovadora. Este es un cuestionamiento que nace a partir del cuadro A10, pues al exponer los diversos puntos desde la referencia de la implementación y evaluación, son muchos los puntos que quedan en el aire para determinar si lo que estoy haciendo es solo llevar un modelo tradicional con una herramienta TIC, lo cual se aleja de todo propósito de innovación. Por último, la inquietud que más me resuena al desarrollar el análisis de los cuadros es ¿mis estudiantes aprenden o memorizan? Esta pregunta me genera aún más inquietud, pues nace de lo que considero como proceso de evaluación. Llámese formativa, caracterizada por retroalimentar si no cumple los requisitos, pero no se evalúa como una nota cuantitativa, o de índole sumativa, que es la evaluación que adquiere carácter cuantitativo con retroalimentación. Esta inquietud me surge al ver los diversos pasos que adquieren al desarrollar una actividad que se permea por una necesidad de compartir temáticas y no por algo que genere significancia para para el proceso de evaluación de quien asume el rol de evaluado. Encuentro similitudes entre algunos de los términos sentados en el cuadro ADIE y lo que sugiero como desarrollo personal, especialmente cuando se especifican los materiales y el desarrollo de guías de trabajo. En ambos aspectos puedo decir que logro ser coherente, complementando que es importante el cómo entrego ese material para que sea claro y coherente. Ahí estoy repitiendo algo. Cumpliendo los parámetros que posibilitan alcanzar el objetivo de aprendizaje. Otra de las similitudes es la pertenencia que tiene el aplicar o no herramientas TIC dentro de la práctica educativa. Este es un punto neurálgico del análisis, ya que se piensa que todo proceso de innovación debe estar acompañado de una herramienta TIC, y en ocasiones puede llegar a confundirse el elemento locativo con una herramienta de tecnología. Muy bien. Bueno, ahí está la propuesta que nos hace Sicar. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, inquietud frente a lo que nos acaba de presentar el compañero?
No hay preguntas, no hay dudas. Yo creo Hola, que claro. hola, ¿se escucha? Sí, Sí, profe, Felipe, sí. adelante. Hola, pues yo creo que pues ahí se ve que tiene 20 pasos en la tabla el método ADI y yo estaba viendo que ese método es más como para el mesocurrículo. No sé si así con eso lo comparó Sicar porque a mí me da, por ejemplo, que yo no trabajo esa parte, sino que yo trabajo tal vez algo más microcurrículo, que es la ejecución de planes de aula de programas que ya han sido creados incluso para los cursos. Ujú, ujú. Entonces, era como ese comentario. Como esa inquietud, ok. Sí, No esa sé si inquietud. alguien nos contesta, si a alguien le parece que esto se aplica solo al meso, o al macro, o al micro. O sea, ¿en qué nivel realmente estaría? Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo lo vi más hacia la parte micro, porque cuando estaba analizando la parte del ADI y haciendo la reflexión con mi práctica, yo mi ejercicio lo enfoqué más hacia el plan de aula. Ujú, Entonces, veía cómo el ADI con el plan de aula se encontraba las similitudes, entonces por eso yo lo considero más hacia nivel micro, porque cuando ya hablamos hacia una parte superior estaríamos hablando ya como del plan, del currículo como tal, ya el más grande, que ujú. esté el que está por encima del plan del aula. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, para responderle a Felipe, para no dejar ese interrogante, el marco de referencia sirve para los 3 niveles, Felipe. Ahora, lo que tenemos que entender, ojo todos, lo que tenemos que entender es que es un marco de referencia, lo cual no significa que yo tengo que dar los 20 pasos. Es más, cuando yo lo voy a aplicar a alguno de los niveles, yo puedo decir, en este nivel voy a aplicar el paso 1, el 3, el 8 y el 9, porque son los que me ayudan a hacer el nivel meso. Cuando voy al nivel micro, voy a aplicar solo los pasos 2, 4, 7. O sea, uno puede aprender a mirar el marco de referencia y ver qué le sirve para cada nivel, ¿de acuerdo? Pero el marco de referencia está pensado para diseñar cualquier nivel, ¿sí? El macro, el meso o el micro currículo. Cualquiera de los niveles me sirve para pensarme ese nivel, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra inquietud respecto de lo que nos decía Sicar, que nos presentaba? Bueno, yo sí tengo una inquietud respecto a lo que acabas de decir, profe, porque pues fui muy crítico conmigo al ver ya posteriormente desarrolladas las lecturas, ver que ni siquiera cumplo un 30% de lo que está allí. Sí, está bien. Porque, o sea, cuando ya vi el marco de referencia y cuando ya vi el cuadro completo, dije, Dios mío, pero pues es que yo qué estoy haciendo, o sea, no estoy ejecutando ni siquiera el 30% de lo que estoy desarrollando. Ajá. Eso significa que no está del todo mal y que no debería pensar que yo debo cumplir el 100% del cuadro para generar un currículo que sea adaptado para el proceso de los estudiantes. Sí, sí, o sea, lo que estamos diciendo es exactamente eso. No es que yo tenga que cumplir todos los pasos. De hecho, es posible que yo pueda hacer un diseño en 4 pasos o en 6 pasos. O sea, yo puedo tener, este es un marco de referencia. Hay otros marcos de referencia, otros esquemas que se llaman, por ejemplo, hacer diseño en reversa. Y con el diseño en reversa yo lo hago en 6 pasos o en 5 pasos que coinciden con alguno de los que están ahí en ADI. Entonces, lo que es importante es entender cada paso y mirar si ese paso es pertinente o no para el nivel que yo estoy diseñando. Por ejemplo, una de las cosas que uno empieza a observar en el cuadro que nos muestra Sicar, entonces, si quieres, ayúdame un poquito, muéstrame el marco de referencia ahí en la fase de análisis. Miremos la fase de análisis para que entendamos qué es lo que sucede. Solo el pedacito ahí de la fase de análisis. Entonces, Están miremos viendo en mi la fase de pantalla, ¿cierto? análisis. Entonces, miren que la fase de análisis dice que lo primero que uno hace es que tiene que evaluar las necesidades formativas.
Entonces uno dice, a ver, pero es que a veces cuando yo estoy diseñando un currículo, sobre todo si yo ya estoy en el microcurrículo y hay una buena alineación y alguien hizo el macro y el mesocurrículo, a mí me entregan y me dicen, estas son las necesidades formativas del curso. ¿Qué significa entonces que yo tenga que hacer un análisis de una evaluación de las necesidades formativas del curso? Entonces puede ser, o que si no existen, yo me siento y hago un análisis de cuáles son las necesidades formativas. Pero si ya existe el macro y el mesocurrículo, lo que yo tengo que hacer aquí es decir, venga, yo voy a mirar entonces el marco de referencia o voy a mirar el plan de área, ¿cierto? Porque en el plan de área o en el plan del macrocurrículo del curso que yo tengo a mi cargo, el macrocurrículo de todo el año escolar ya establece cuáles son las intenciones formativas de mi curso. Entonces, en la actividad personal, lo que yo tuviera que haber dicho es, sí, yo no hago directamente una evaluación, pero lo que yo sí hago es una búsqueda, recolección, análisis, interpretación de esa necesidad formativa. Recuerden que siempre que yo hablo de formar o educar, parto de una necesidad formativa, porque de lo contrario, pues es ir al salón de clase a improvisar a ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Yo estoy casi seguro que cuando ustedes llegan al salón de clase tienen una intención formativa. Hoy voy a trabajar con mis estudiantes para que aprendan a pensar no sé cómo, para que aprendan a resolver no sé qué, para que aprendan a diseñar no sé qué, para que aprendan a pintar no sé cómo, para que aprendan a resolver tal cosa. Entonces, siempre hay una necesidad formativa. Lo que pasa es que a veces nosotros como que no caemos en cuenta y no la ponemos allí. Pero yo estoy casi seguro que como actividad personal ustedes la tienen. Ustedes no se sientan a decir, hoy en la clase, a ver qué, no, pues vamos a jugar a ver qué pasa. No, hay una intención formativa. De hecho, cuando Sicar nos dice que escoge una TIC o una app o lo que va a hacer, pues uno dice, venga, ¿y la escogió por qué? ¿Cuál es la intención formativa para haber escogido esa herramienta TIC? Entonces, es para que precisemos y nos demos cuenta que yo tengo que entender qué es eso de evaluar la necesidad formativa. Y evaluarla es, yo hago una investigación muy seria o evalúo la necesidad formativa simplemente leyendo los documentos que me entrega a mí el coordinador de área. Entonces el coordinador me dice, venga, Diego, venga, Juan, usted que es el profesor de matemáticas de grado tercero, entonces en la intención formativa, los objetivos formativos o las competencias que esperamos desarrollar con los estudiantes de cuarto grado, de quinto grado, son estas. Y en este trimestre son estas. Entonces me dice, ah, listo, yo ya las revisé. Entonces, en actividad personal uno puede decir, o yo las evalúo, o sea, hago una identificación, o yo simplemente reviso los planes macro y meso que me dan para saber cuál es la intención formativa. ¿Sí es claro eso? Entonces, pareciera que uno no hiciera eso. Ya, y seguramente si vamos y miramos algunas cosas, por ejemplo, diseño. Punto 5, definir los objetivos de aprendizaje para el logro de la competencia. Uno dice, profesores, ustedes llegan al salón de clase sin saber cuáles son los objetivos de aprendizaje que van a trabajar ese día. Con seguridad, yo casi puedo garantizar que ustedes saben cuáles son los objetivos de aprendizaje. La pregunta es, ¿se los comparto a los estudiantes? ¿Los socializo? ¿Los discuto? Entonces, miren que aquí lo que uno hace es pensar, el marco de referencia me recuerda y me dice que cuando yo voy a diseñar algo, yo lo primero que tengo que saber es cuáles son esos objetivos de aprendizaje para poder hacer el diseño, porque no sé cuáles son los objetivos de aprendizaje, pues qué es lo que yo voy a diseñar. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe, sí. Ahora sí, sí, abro un poco más el panorama teniendo en cuenta esto, porque vuelvo y te repito, o sea, cuando ya fui a confrontar mi desarrollo personal con el cuadro, Sí, pues obviamente yo decía, Dios, pues es que no tengo ni 30% de lo que está ahí. pero con seguridad hay actividades que hacen, lo que pasa es que no las alcanzas a mapear o a dimensionar aquí, pero yo estoy casi seguro que hacen más de las 7 que mostraste o de las 8, ¿sí? Estoy casi seguro que estás haciendo más, ¿sí? Listo, profe. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más nos quiere compartir su reflexión? ¿Nadie? O sea, ya empieza a ponerse la cosa como, bueno, ya nos empezamos a meter entendamos entonces qué es lo que vamos a hacer cuando me hablan de diseño curricular. Ya empezamos a mirar, bueno, esto no es bueno, o sea, eso tiene el desarrollo de un pensamiento que es un pensamiento sistémico que hace unas integraciones aquí de todos los elementos.
Bueno, si nadie quiere compartir, entonces, si me permiten, yo avanzo un poquito y vuelvo y explico el modelo. ¿Les parece? O sea, pasamos sobre el modelo, lo explicamos y miramos cómo vamos a empezar a trabajar con el marco de referencia. Listo, Permítanme, profe. yo comparto la pantalla nuevamente. ¿Sí? Listo. Entonces, miremos un poco lo que ha sido ADI, porque ustedes dicen, bueno, es importante que entendamos esto, ¿no? Este marco histórico. O sea, recordemos que este modelo, que inicialmente fue pensado como un modelo y que hoy se entiende ya más como un marco de referencia, este modelo fue creado para el ejército de los Estados Unidos. Como muchas de las cosas que nosotros tenemos han sido desarrolladas para, en un momento dado, una necesidad de la armada de alguno de los países desarrollados. Entonces, este modelo se lo inventaron o lo propusieron para el ejército de los Estados Unidos. No lo hizo el ejército, lo hicieron unos expertos en educación de universidades muy prestigiosas de los Estados Unidos, para que el ejército de los Estados Unidos pudiera diseñar todos sus programas de formación e instrucción. ¿Sí? Ese modelo entonces data del año 75. Antes del año 75 habían unos marcos de referencia, pero este modelo empezó a tomar mucha fuerza y empezó a ser de alguna manera compartido por las instituciones educativas. Entonces, a mediados de los años 80, ya el modelo ADI se vuelve un modelo ya más dinámico, no un modelo tan lineal como inicialmente surgió. Luego, en el año 95 es que se le da el nombre a este modelo con el acrónimo de lo que son cada una de sus fases. Luego, este modelo ha sido aumentado con otras ideas de diseño instruccional, ID aquí, otros ID es diseño instruccional, otros modelos de diseño instruccional han servido para que pues se extienda este modelo en el año 97. Y bueno, ya en el año 2000 en adelante, pues empieza a ser un marco de referencia que se usa a nivel mundial y a partir del cual uno puede diseñar su propio modelo, ya no un marco de referencia, sino su propio modelo. Porque uno puede decir, en mi institución educativa de estos 20 pasos que propone el modelo, pues yo creo que algunos de ellos no son relevantes y yo me voy a ir a un modelo ya muy específico que va a tener 11, 12, 10, 5, 8 y explico por qué esos 8 pasos. Bien, la versión más actualizada de este modelo, aquí hay una referencia donde pueden consultar esta documentación. La versión más actualizada de este modelo lo presenta, o de este marco de referencia, lo presenta como unos lineamientos en términos generales de lo que yo debo hacer para poder pensarme el currículo en función de un proceso o una gestión del currículo y una evaluación de la calidad. Entonces miren que ya empieza a entenderse más como un marco de referencia para gestionar el currículo, en donde nos dicen que ese management o gestión del currículo pasa primero por hacer una gran comprensión. Yo tengo que comprender la necesidad formativa y cómo voy a mapear esa necesidad formativa a partir de una fase de análisis. Y aquí voy a hacer una analogía con lo que hace un arquitecto para que entendamos las distintas fases. En la etapa de análisis, la gran intención que yo tengo es identificar la viabilidad de la propuesta formativa. Pasémonos del lado del arquitecto. Cuando una persona está interesada en construir una casa, una oficina, una vivienda, un edificio, un garaje, lo que sea, y pues no es arquitecto, no es ingeniero, y quiere hacerlo bien, pues lo primero que hace es contratar a un arquitecto. Y ese arquitecto lo primero que viene a hacer es hablar con el cliente e inicia una fase de análisis. Esta fase de análisis para el arquitecto se llama una fase de entendimiento de las necesidades. Entonces yo como arquitecto debo entender cuál es la necesidad que tiene mi cliente, qué es lo que quiere, cómo es su terreno, a ver, tiene un espacio de tanto,
¿Usted qué aspira a tener en ese terreno? ¿Sí? ¿Cuántos espacios necesita? ¿Cuántos cuartos? ¿De qué tamaño? O sea, lo primero que empieza a analizar es, bueno, ¿cuál es la necesidad real de esta persona? Una vez que tiene esa necesidad real, o sea, logra captar esa necesidad real, lo primero que hace ese arquitecto es hacer un bosquejo, muy seguramente a mano alzada, con una medio distribución, para decirle al cliente, oiga, yo le entendí esto, ¿será que es correcto? Entendí, o sea, vuelve y le plasma y le cuenta lo que él entendió a través de una serie de diagramas muy básicos. Y ahí entonces en ese momento el cliente dice, sí, 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 creo que me has entendido bien, o no, no me has entendido, eso no es mi necesidad. Entonces en ese momento el arquitecto le va a decir, venga, usted me había dicho que en este espacio quiere tener 10, en esta área usted quiere tener 10 espacios entre sala, entre comedor, entre piezas, entre cuartos de estudio, en fin, lo que sea. Lo primero que le va a decir, el espacio no es suficiente, el terreno no es suficiente, o sea, le va a decir, no, ahí no hay recursos suficientes para poder construir esto. ¿Por qué? Porque le van a quedar unos espacios muy apretados, muy pequeños. Entonces, el arquitecto lo primero que empieza a mirar es como la viabilidad que hay de esas necesidades y esos intereses respecto de lo que él tiene. También le puede preguntar, venga, ¿y usted como de qué recursos cuenta o con qué recursos cuenta? ¿Cuánto dinero tiene? Porque es posible que eso no sea viable en términos financieros. No, pues yo tengo esta plata, ¿no? Eso no le alcanza ni para hacer la mitad de lo que quiere hacer. Bueno, una vez que nos ponemos de acuerdo y el cliente le dice sí, entonces viene una fase de diseño. En esa fase de diseño ya el arquitecto, ¿qué hace? El arquitecto lo que hace es, toma el área, hace la distribución de los espacios con base en algunos estándares que él tiene por su formación de arquitecto, ¿cierto? Entonces lo que él hace es un mesocurrículo o un mesodiseño. O sea, ahí todavía él no le ha puesto acabados, ni le ha puesto la parte decorativa, simplemente hace la distribución, hace una maqueta ya bien hecha, escalada, para decirle, mire, así le va a quedar su distribución del espacio. Y vuelve y negocia nuevamente con el cliente. Entonces, miren que yo le estoy diciendo todo el tiempo, el arquitecto viene, entiende y va y evalúa con el cliente si eso es. O sea, evalúa con el cliente si eso quedó bien. Luego viene y le diseña, ¿sí? Le hace el diseño, pero ese diseño consiste en hacer la distribución de espacios. Entonces, la sala va a tener tantos metros cuadrados, las habitaciones tantos metros cuadrados, un garaje para un carro, 2 carros. En fin, le va a poner ahí los recursos que requiere. Le va a decir, bueno, usted quiere piscina, no quiere piscina, es 2 pisos, es un piso. Entonces le va a hacer un diseño y va a venir a evaluar con el cliente y le va a decir, ¿a usted le gusta este diseño? Entonces, en principio el cliente puede decir, bueno, sí, o sea, los espacios me parecen bien, yo no me los acabo de imaginar porque es un plano ahí, pero entonces sí, avancemos a la siguiente fase. En la siguiente fase, entonces, viene ya ahora la fase de desarrollo, o sea, ya viene mayor detalle. Entonces, ¿qué hace el diseñador? El arquitecto. Entonces, ahora lo que él va a hacer es que va a poner los elementos y los detalles de cada uno de los espacios. Va a poner los acabados y va a generar, ¿sí? una representación de ese diseño que él hizo de pronto en tercera dimensión con una maqueta, para que el cliente que no entiende de planos, pues pueda ver la maqueta y vuelve y le lleva la maqueta para que la evalúe. Entonces, en el desarrollo lo que el cliente hace es poner detalle de ese diseño que él ya hizo. Entonces, le pone todos los elementos y vuelve y se lo muestra. Entonces, ya el cliente va a decir, oiga, no, pero yo veo eso como muy pequeño, esto quedó como muy grande, o esas ventanas no me gustan, o eso va a quedar muy oscuro, o va a quedar con mucha luz, con muy poquita luz. Entonces, en ese momento, el diseñador pues va a hacer los ajustes. Miren qué es lo que pasa cuando están los círculos interrelacionados. Y es que si yo en la fase de desarrollo, el cliente me dice,
No, pero me parece que quedó muy grande tal espacio y muy pequeño tal espacio. ¿Eso qué significa? Que me tengo que volver a la fase de diseño y volver a ajustar como la distribución de áreas. Entonces yo me puedo estar devolviendo a la fase de desarrollo, a la fase de diseño. O qué tal que esté en la fase de desarrollo y el cliente me diga, no, pero no me entendiste. Yo lo que quería era tener un gran espacio, un gran salón de trabajo, porque es que yo trabajo en mi casa y quiero tener computadores y no hay que. Y resulta que en la fase de análisis eso no quedó tan claro, él no le dijo todas las necesidades. Entonces posiblemente se tiene que volver a la fase de análisis, a revisar su análisis y a ponerle más detalle. Una vez que el cliente le dice, no, listo, sí, me parece que queda bien, entonces viene una fase de implementación. Recuerden, aquí la fase de implementación no es ir a construir la casa. En la fase de implementación, entonces el cliente lo que acaba de hacer es montar todo el diseño. ¿Qué es montar todo el diseño? Pues una cosa es ver la maqueta y otra cosa ahora es hacer el plano hidráulico, el plano eléctrico, el plano de las zonas de circulación, bueno, o sea, hacer todos los elementos y finalmente hacer un costeo de la obra para presentarle un presupuesto y decirle, listo, usted me contrató para que le diseñara su casa y me dijera cuánto costaba, entonces yo en la implementación lo que hago es ya, aquí le entrego todos los documentos con los cuales usted ya sí podría ir a construir su casa y esa casa le va a costar, porque yo puedo saber, poniendo estos materiales, esa construcción le va a costar tanta plata. Entonces, cuando nosotros jugamos al rol de diseñador, en el fondo lo que estamos haciendo es eso. Estamos haciendo un diseño por etapas en donde lo que vamos poniendo cada vez es más nivel de detalle. Entonces, arranco comprendiendo la necesidad formativa, mapeo esa necesidad formativa en la fase de diseño en una estructura meso. Luego, en cada uno de los elementos de esa estructura meso ya pongo detalles y luego vengo a la implementación y alisto los elementos que yo necesito. Eso es fundamentalmente lo que hace este marco de referencia. Y si ustedes ven, pues lo que hicieron fue tomar como marco de referencia muchos de los modelos que se utilizan para diseñar y resolver situaciones de la vida que requieren ese proceso de pensarse y diseñar. Ahora sí entremos entonces en cada una de las etapas para que entendamos. Entonces, miren el propósito de la etapa de análisis. El propósito de esta etapa de análisis es definir las necesidades de formación y establecer claramente cuál es el problema educativo con una gran intención, y es poder determinar si eso es viable o no es viable. Es posible que cuando yo haga todo el levantamiento de necesidades de formación, me dé cuenta que esa necesidad formativa no es viable. No la puedo hacer. ¿Por qué? Porque me faltan recursos. No, yo necesito que los estudiantes desarrollen competencias digitales de no sé qué y aprendan analítica de datos y no sé qué. Y digo, venga, sí, ya entendí la necesidad formativa. ¿Tengo los recursos? Pues no, no tengo profesores expertos en analítica. No tengo salas de cómputo que tengan los software para que los estudiantes aprendan a hacer analítica de datos. Entonces, pues sí, puede ser una muy buena intención. Puede ser muy razonable la intención formativa, pero no es viable, no la puedo realizar. No tengo los recursos. Algo más para que entendamos esto de la viabilidad. Supongamos que yo en mi institución educativa digo, oiga, qué chévere que lográramos desarrollar en los niños unas competencias que tienen que ver con, pues estamos en zonas donde los niños se pueden ahogar fácilmente por los ríos, las no sé qué, las piscinas. Entonces vamos a desarrollar la competencia de que los niños puedan sobrevivir a caer al agua, aprendan a nadar. Entonces digo, sí, eso es muy valioso, es importante que yo tenga un proyecto transversal, un programa transversal que hago esto. Digo, bueno, hagamos el análisis de recursos. ¿Tengo piscina? No hay piscina. ¿Puedo contratar una piscina? No puedo contratar piscina. ¿Tengo autorización de los padres para sacar a los niños y llevarlos a otro sitio? No tengo autorización de los padres. Entonces, como ustedes ven, pues esa puede ser una necesidad formativa sentidísima, pero no tengo los recursos para hacer esa solución. Entonces, ¿por qué es importante hacer la fase de análisis? Y aquí hago una advertencia, la mayoría de nosotros siempre nos hemos brincado la etapa de análisis. No la brincamos, o sea, la damos por hecho. No, es que yo voy a diseñar, a mí me tocó el curso X del año tal o del semestre tal y yo lo que voy a hacer es a trabajar este curso.
y me brinco la etapa de análisis porque digo, no, eso ya lo hizo el director o el coordinador de área y a mí me entregaron ahí unas cosas. Bueno, sí, puede que ellos lo hayan hecho, pero yo puedo volver a revisar lo que me están entregando para entender la necesidad formativa de este curso en particular que yo voy a trabajar. Entonces, yo tengo que ser capaz de identificar cuál es la necesidad formativa, caracterizar los estudiantes potenciales. Venga, los estudiantes que me van a llegar, ¿qué saben? ¿Qué no saben? ¿Qué tecnologías manejan? ¿En qué nivel de desarrollo está su pensamiento matemático? Su pensamiento abstracto, su capacidad de comunicación. Ojalá yo pueda saber todo eso para poder determinar si algunas didácticas que quiero utilizar me van a funcionar o no. Y tengo un gran problema y es, ¿cuál es el problema formativo que yo pretendo resolver y hacer un análisis de brecha del aprendizaje para ver si puedo resolver el análisis de brecha? Ahora más adelantico les doy más detalle de qué es hacer un análisis de brecha. Porque el análisis de brecha me puede llevar a la conclusión de que tampoco es viable ese proceso formativo. Bien, cuando yo hago una etapa de análisis bien hecha, pues estos son los resultados que yo obtengo. El perfil del estudiante que me llega, entonces ya tengo perfilados a los estudiantes. O sea, sé exactamente qué saben, qué no saben, qué han visto, qué no han visto, de dónde vienen. Tengo la descripción de recursos y las limitaciones que tengo. Entonces ya digo, ah, listo, yo tengo estos recursos, pero tengo estas limitaciones y las tengo que resolver antes de que yo empiece a hacer las demás cosas de diseño, desarrollo, porque si no, entonces no va a ser posible. Tengo el perfil de egreso en términos de una propuesta formativa definida por competencias, por resultados de aprendizaje o por objetivos, no importa. O sea, tengo una intención formativa que dice que al terminar el curso o al terminar el programa, el estudiante va a ser capaz de hacer estas cosas. Entonces lo tengo formulado como objetivo, como competencia, como resultado de aprendizaje. Ya veremos un poco más adelante la diferencia entre esos tres elementos o entre esos tres conceptos. Listo, eso es la etapa de análisis. Veamos qué se hace en la etapa de diseño. En la etapa de diseño, entonces, lo que yo ahora hago es, defino ya de manera más específica los objetivos de aprendizaje, defino la estructura del programa. Como el arquitecto, lo que hago es, hago un mapeo y digo, ah, listo, usted lo que quiere es 2 habitaciones, un sitio de estar, tal cosa. Entonces lo que hago es distribuyo todo ese espacio en el área que me dan. Bueno, yo hago aquí una estructura del programa y yo puedo estructurar mi programa por unidades, por módulos, por problemas, por proyectos. Entonces yo lo que hago es, digo, ¿cómo voy a estructurar esta propuesta formativa? ¿Me funciona mejor por unidades? ¿Me funciona mejor por problemas? ¿Me funciona mejor por sesiones de clase? ¿Cómo la estructuro? Entonces defino una estructura. Miren que todavía no he dicho qué es lo que va en cada elemento de la estructura. Me pienso la propuesta pedagógica y digo, ah, bueno, ¿cuál es la relación entre los objetivos, la estructura y la forma pedagógica de cada elemento de la estructura? Y defino las estrategias de evaluación. Bueno, si yo digo que los estudiantes deben ser capaces de hacer esto aquí, ¿cómo los evaluaría? Una vez que yo tengo esto en la fase de diseño, entonces solo tengo objetivos de aprendizaje, la estructura, asignaturas, módulos, unidades. Por eso entonces miren que esto puede ser macro, meso o micro. Estrategia pedagógica, y la estrategia pedagógica puede ser general o puede ser por unidad. Entonces digo, listo, la primera unidad la voy a trabajar desde un enfoque muy socioconstructivista, porque lo que intenta aquí es centrar a los estudiantes en las necesidades reales del contexto, pero en el segundo voy a trabajar desde una perspectiva más cognitiva, porque van a desarrollar unos saberes y van a desarrollar unas habilidades. Bueno, en fin, yo explico por qué lo voy a hacer de esa manera. Entonces, una vez que ya tengo el diseño y me lo aceptan, o yo lo acepto, pues porque yo estoy diseñando mi curso, digo, bueno, ahora sí voy a ponerle detalle a cada una de las unidades. Entonces, ¿qué es lo que hago en la fase de desarrollo? En la fase de desarrollo ya formulo de manera específica el proceso o la experiencia de aprendizaje que se va a dar en cada unidad. Entonces digo, en esta unidad yo dije que el objetivo era tal, que la estrategia pedagógica era tal, entonces vamos a mirar cuáles son los saberes que el estudiante va a abordar aquí, que debe conocer, que debe saber hacer, que debe saber ser. Y de esa manera entonces empiezo a definir los objetivos ya específicos de aprendizaje, los saberes que vamos a trabajar, los recursos de aprendizaje y la estrategia didáctica que voy a utilizar. Entonces aquí hago emerger recursos físicos, tecnológicos. Entonces aquí es donde digo,
ya entiendo y tiene sentido que yo utilice este software, esta app, esta aplicación, este recurso en la nube, porque ese recurso está alineado con mi didáctica y está alineado con la intención formativa que yo tengo dentro de la unidad. Entonces, ya cuando yo hago eso, entonces ya le puse todo el detalle microcurricular a la unidad. ¿Listo? Luego, en la siguiente etapa, que vengo a la implementación, entonces lo que yo digo es, bueno, ya yo tengo mucho nivel de detalle, ya yo sé qué es lo que voy a hacer, pero para que cada una de estas unidades, módulos o cursos se pueda lograr, yo tengo que hacer una instalación del entorno de aprendizaje, del PLE de aprendizaje para que esto me funcione. Ese entorno de aprendizaje puede estar basado muy fuertemente en tecnología, en cuyo caso me tocará implementar eso en una plataforma LMS, o puede estar muy basado en una serie de recursos, con una biblioteca física, digital y unos laboratorios. Entonces yo tengo que estar seguro de que tengo todo. Tengo el laboratorio, las guías del laboratorio, tengo las bases de datos, o tengo los libros que se necesitan para que los estudiantes puedan hacer el aprendizaje. Pero además yo digo, bueno, yo voy a trabajar esto con unos asistentes, hay unos monitores, hay unas personas que me van a ayudar. Bueno, voy a hacer el entrenamiento de las personas que me van a ayudar para que eso se pueda hacer. Y voy a hacer una prueba piloto porque es posible que esto de pronto no me haya quedado tan bien y yo quiero pilotear esto para ver si funciona. Entonces puedo hacer una prueba piloto de validación, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que yo hago en implementación. Y finalmente la evaluación que la fui haciendo en todas las etapas, normalmente la evaluación lo que me da cuenta es de la evaluación de pertinencia de esa propuesta que yo fui elaborando en análisis, en diseño, en desarrollo y en implementación. Y lo que yo hago es interpretar esa valoración que yo hago o interpretar los resultados de la prueba piloto para formular propuestas de mejora. Entonces, si ustedes ven, esto tiene mucho nivel de detalle y uno podrá decir, ¿y tengo que hacer todo eso? La respuesta es no. Tiene que hacer lo que sea pertinente para la situación particular o la necesidad particular de aprendizaje y la institución educativa en la cual estoy. Esto, recuerden, es un marco de referencia que nos dice que uno debería poder pensar en muchas de estas cosas y que uno debe pensar en las que uno realmente encuentra pertinentes para el diseño de su para el diseño de su propuesta formativa. Bien, hasta aquí preguntas de lo que es el marco de referencia. ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, hasta el momento todo ha sido muy claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante en el curso? Pues entonces, si este es un marco de referencia, la única forma de aprender a jugar con un marco de referencia, y seguramente ustedes han jugado muchas veces con muchos marcos de referencia, la única forma como uno aprende a jugar con un marco de referencia, aprende a trabajar con un marco de referencia es trabajando con él, jugando con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer la fase de análisis, ¿cierto? Siguiendo este marco de referencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para una situación de aprendizaje o de necesidad formativa de que cada uno va a escoger de su institución educativa. Y aquí la recomendación es que sea de su institución, de su contexto, para que ustedes puedan luego darle sentido y puedan hacer cada una de las fases de la mejor manera. Entonces vamos a hacer la fase de análisis y nos va a tomar unas cuantas semanas hacer la fase de análisis y vamos a aprender a hacer análisis. Luego vamos a aprender a hacer diseño igual de esta propuesta que cada uno hizo. Luego vamos a hacer el diseño de esa propuesta. Y vamos entonces a tomarnos otras semanas para hacer diseño. Y luego vamos a hacer desarrollo, o sea, diseño ya específico microcurricular. Como seguramente me saldrán 4, 3, 5 módulos, pues no voy a alcanzar a diseñarlos todos. Entonces, la idea es que aquí diseñemos al menos 2 unidades o 2 módulos. Entonces, vamos a diseñar 2 unidades, 2 módulos, completo, con detalles, con la incorporación de herramientas TIC, con definición claramente de los saberes, con las formas de evaluación, la rúbrica, lo que necesite. ¿Listo? Y después de que las diseñemos microcurricularmente y las evaluemos y estemos de acuerdo, las vamos a implementar en una plataforma LMS. ¿Por qué las vamos a implementar? Pues alguien me podrá decir, no, pero es que en mi institución no usamos LMS. Bueno, ustedes están en una maestría en educación mediada por las TIC.
y tarde o temprano van a caer en tener que utilizar alguna plataforma de mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, qué bueno que en este curso aprendamos a usar esta plataforma para implementar la propuesta. La evaluación la vamos a ir haciendo en cada fase. O sea, vamos a evaluar, ¿por qué? Porque vamos a hacer evaluación entre pares, vamos a hacer análisis, reflexión crítica de lo que yo estoy haciendo, y yo les voy a dar retroalimentación, o sea que todo el tiempo vamos a estar. Entonces evaluamos la fase de análisis, evaluamos la fase de diseño, evaluamos la fase de desarrollo y evaluamos la fase de implementación. Y recuerden, vamos a usar en muchos de los pasos evaluación entre pares, ¿sí? O sea, nos vamos a compartir y vamos a hacer evaluación entre pares. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, entonces voy a entrar a la fase de análisis un poquito más en detalle. Esto es lo que vamos a hacer ya. Pasamos a la segunda unidad, pasamos a la fase de análisis del diseño curricular. Ya dejamos entonces en las 3 primeras semanas los elementos conceptuales para poder entender lo que vamos a hacer, para no aprender a hacer cosas sin saber los fundamentos de esto, para darnos cuenta de que detrás de esto hay unas teorías muy potentes, que desafortunadamente pues el tiempo, como pues no nos da, no podemos quedarnos solo teorizando, solo viendo teorías, porque este es un curso de diseño curricular, no de teoría de currículo. Pero qué bueno que hubiera espacio en la maestría para uno tener un curso de teoría del currículo y discutir más las teorías del currículo. Entonces, en este momento ya entramos en la fase de análisis siguiendo el marco de referencia. Y esta fase de análisis nos va a tomar 2 semanas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ser capaces de trabajar en estas 2 semanas que vamos a tener? Lo primero es que vamos a ser capaces de formular las competencias. Entonces vamos a entrar en un ejercicio de formular las competencias a partir de identificar una necesidad. O sea, yo voy a trabajar con un grupo de interés y voy a identificar la necesidad formativa, y la necesidad formativa la voy a convertir en el objetivo o en la competencia de egreso. Voy a ser capaz de formular objetivos de aprendizaje que dan cuenta de esas competencias de egreso. Voy a ser capaz de realizar el análisis de brecha para entender qué es un análisis de brecha entre lo que es el perfil de egreso propuesto y las características o el perfil de ingreso con el que llegan mis estudiantes. Y finalmente la invitación es que siempre estemos haciendo evaluación, o sea, revisar de manera crítica esa propuesta. ¿Listo? Muy bien, esos son los objetivos de trabajo de esta unidad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Durante esta semana, miren lo siguiente, durante esta semana ustedes van a hacer, lo primero, terminando esta sesión, bueno, aclaro un poquito porque alguien me hizo una pregunta por correo. Recuerden, siempre en este curso lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos nuestra reunión de cierre. La reunión de cierre es para presentar, para aclarar dudas, para reflexionar, y entonces a partir del cierre yo los invito a que ustedes reflexionen, ajusten su trabajo si tienen que hacerle algún ajuste, que ustedes digan, ay, claro, yo no había caído en cuenta de esto, yo lo puedo cambiar. Entonces, pues el día de mañana, ¿sí? Van a tener la oportunidad de hacer ajustes y de volver a subir el trabajo, y yo solo empiezo a revisar el trabajo el viernes o tal vez el sábado. Entonces podemos dar un poquito de plazo hasta el viernes en la mañana, porque pues no voy a tener tiempo antes de revisarlo, y entonces yo lo reviso el fin de semana, ¿de acuerdo? Entonces, después de que ustedes hagan el ajuste, y siempre va a pasar lo mismo con las entregas individuales, o sea, no se preocupen tanto que es que ya hice la entrega y eso me quedó mal, no, no se preocupen. Aquí no nos interesa si le quedó bueno o malo, aquí lo que nos interesa es que todo trabajo se puede mejorar, pero a partir de que, vuelvo y repito, de esto, de este pensarnos críticamente nuestra propuesta, es decir, yo lo había entendido distinto, yo hice otra cosa, ¿será que me quedó bien? De pronto te quedó bien, o sea, de pronto está muy buena la propuesta. O sea, por eso la invitación es a pensémoslo críticamente. Después de eso, entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a definir y seleccionar un grupo de interés en su institución educativa, que tenga una necesidad formativa. ¿Quiénes son los grupos de interés de la institución educativa? Yo sé que aquí hay personas que trabajan en otros contextos que no son instituciones educativas, o que trabajan, por ejemplo, en espacios de formación como hospitales o instituciones de salud. Pero bueno, piensen en la institución educativa, quiénes son, en ese contexto educativo, quiénes son mis grupos de interés. Entonces, voy a referirme en este momento solo a la institución educativa. Claramente mi primer grupo de interés son mis estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes que tengo en la institución educativa.
Pero otro grupo de interés son mis colegas, mis pares, los profesores que dan otras asignaturas, también pueden ser un grupo de interés en un momento dado. O pueden ser grupo de interés el equipo de dirección de la institución educativa, o sea, los coordinadores, el rector, el director académico, en fin, dependiendo los niveles que yo tenga de dirección. O pueden ser grupo de interés los padres, ¿sí? Entonces uno lo que va a decir es, primero va a seleccionar el grupo de interés. Me interesa pensar una necesidad formativa de los alumnos. Ojo, mi invitación es que no se piense una actividad formativa que corresponde al curso de matemáticas de grado quinto o al curso de sociales de grado tercero. No, yo quiero con mis estudiantes trabajar una actividad extracurricular o de pronto un proyecto transversal que voy a trabajar con el profesor de ciencias o con el de matemáticas. Vamos a trabajar este proyecto. Ah, eso vale, ¿sí? Una intención formativa de corta duración. Cuando digo de corta duración, pues pensemos que esto lo puedo resolver y lo podemos realizar en un espacio que va entre 20 y 40 horas, ¿sí? No más de eso. Pero yo también podría pensar que el grupo de interés son mis colegas. Oiga, yo he aprendido aquí mucho de las TIC, de cómo se usan las TIC, pero yo veo eso muy débil en mi institución educativa. La mayoría de los profesores no son capaces de usar ni siquiera una herramienta para hacer trabajo colaborativo, o no son capaces de usar ninguna herramienta para hacer animaciones y videos y no sé qué, y estamos trabajando mucho esa parte visual. Entonces yo me puedo pensar como una necesidad formativa de mis profesores, de los profesores, mis pares, mis colegas de la institución educativa, esa necesidad, y entonces voy a plantear pues un programa que tenga que ver con esto. Entonces lo primero que ustedes se van a pensar es como de qué quiero hablar, ¿sí? Luego entonces vamos a describir, voy a escribir qué es esa necesidad formativa y eso lo pongo en una hojita. Ah, yo creo que esta es la necesidad formativa, listo. Esto es breve, una breve descripción, pero lo va a tener ahí como referencia, no se lo tienen que entregar a nadie. Luego entonces van a iniciar el estudio individual del modelo, de lo que marca el marco de referencia. Entonces ustedes van a elaborar, van a estudiar ese marco de referencia y van a elaborar la fase de análisis de la necesidad formativa de acuerdo con las recomendaciones que da el marco. Van a identificar las necesidades de formación, van a definir el perfil de ingreso, van a caracterizar el perfil de ingreso, van a hacer análisis de brecha y van a hacer análisis de recursos. Una vez que ustedes hagan esto, ¿cierto? Entonces van a subir esto como tarea individual a Canvas, como es la tarea individual 4. Bueno, ya no sé si el número, porque como se han ido ajustando un poquito, creo que sí. O sea, yo mantengo los números con las entregas. Entonces, ustedes van a entregar un documento individual y dentro de 8 días, ojo, dentro de 8 días, no vamos a tener reunión sincrónica porque ahí, una vez se haga la entrega, entonces la plataforma nos va a asignar 2 compañeros. Aquí dice 1, pero últimamente estamos trabajando con 2 compañeros porque el grupo es grande. Cuando el grupo es más pequeño, pues solo un compañero. Entonces, cada uno va a revisar el trabajo de 2 de sus compañeros y va a hacer 2 cosas. Usando una rúbrica, le va a dar una valoración. Ojo, no le va a dar ninguna nota. No le va a dar nota. Usted no va a tener que decirle, no, pues yo creo que sacaste en este trabajo 3 o 4 o 5. No. Van a usar una rúbrica de evaluación y le van a decir, esto está bien, esto lo puedes corregir, esto no lo entendí. Pero lo van a usar, van a hacer 2 cosas. Le dan la valoración y una vez que leen el trabajo de su compañero, ustedes empiezan a reflexionar críticamente sobre su trabajo y decir, ve lo que hizo Sicar, o lo que hizo Diego, lo que hizo Irma. Ve, yo no había pensado en eso, yo lo hice distinto. No quiere decir que lo que él hizo esté bien, lo que yo hice no esté bien, pero inmediatamente me abre posibilidades de decir, oiga, pues eso está muy interesante, ¿por qué no me lo pienso de esa manera? Entonces, ustedes lo que van a hacer es van a dar una retroalimentación al estudiante. Y ahí, entonces, en ese momento, cuando damos la retroalimentación, abrimos la siguiente semana, que es ya, entonces, la semana quinta. Y en la semana quinta, ¿cuál va a ser el trabajo? En la semana quinta el trabajo va a ser, ustedes se van a sentar nuevamente con este diseño que ya hicieron, perdón, con este análisis que ya hicieron, y lo van a revisar a la luz de los comentarios y las recomendaciones que le hicieron sus compañeros y lo que ustedes vieron del trabajo de otros 2 compañeros que ustedes revisaron. Y ustedes van a tomar la decisión y decir, no, mi trabajo ya está bien, yo lo voy a dejar así, yo no le hago cambios. O no, lo pueden cambiar, ajustar, nada. Y entonces, dentro de 15 días, si nos vamos a reunir, porque ahora sí ya hay una entrega individual ya de esa fase de análisis corregida, que es la que vamos a evaluar.
Entonces, ojo, esta entrega tarea 4 individual no va a tener nunca una valoración numérica, va a tener una valoración cualitativa. Nos van a decir, oiga, sí quedó o no quedó, ¿sí? Y esa valoración la van a dar ustedes como pares. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer entonces en esta semana y en la semana quinta. Aquí solo les muestro la semana cuarta y en la plataforma solo voy a activar la semana cuarta. Cuando termine la semana cuarta, yo les voy a estar dando recomendaciones, les voy a estar diciendo, no se olviden que tienen que evaluar a sus compañeros, entre más rápido lo hagan, pues más fácil para ustedes poder hacer los ajustes. Entonces, ahora sí voy a mostrarles un ejemplo de una fase de análisis para que entendamos. Entonces, esto es tomado del documento que ustedes se van a leer. En la fase de análisis les dicen que ustedes tienen que hacer estos 5 pasos. Establecer necesidades formativas, formular el perfil de egreso, caracterizar estudiantes, realizar análisis de brecha, identificar. Bien, ¿cómo establezco las necesidades formativas del grupo de interés? Entonces, ya yo escogí el grupo de interés. Yo puedo tener algunas intuiciones de que si son mis profesores, ¿será que ellos necesitan saber usar Word, Excel, PowerPoint, editores de video? No sé. Bueno, yo puedo tener algunas intuiciones, pero ¿cómo establezco la necesidad formativa? Ah, pues le tengo que preguntar al grupo de interés. ¿Listo? Entonces, para poder establecer las necesidades formativas, yo tengo que hacer un pequeño trabajo de investigación. Y ese pequeño trabajo de investigación seguramente me va a obligar a mí a diseñar algún instrumento con el cual yo recoja. Entonces, lo que ustedes van a hacer es diseñar un instrumento de recolección de datos de necesidades formativas. ¿Sí? Esto les va a servir para para su trabajo de grado, para cómo enfrentamos el trabajo de grado. Entonces, ustedes definen y dicen, lo voy a hacer mediante encuesta, formulario, entrevista, grupo focal. Ustedes definen la manera como lo van a hacer. Ahora, como el tiempo es muy corto, tiene una semana, aclaro, repito, no tienen que aplicar el formulario. Entonces, ustedes simulan datos, se inventan datos allí para poder seguir el ejercicio, ¿de acuerdo? Se los inventan. Ahora, si alguien los quiere aplicar y tienen tiempo, bienvenido, lo puede aplicar. Una vez que se tiene, ¿sí? Profe, disculpa una pregunta. Sí. Sin embargo, el hecho de no aplicarlo, pues implica que nosotros lo hagamos. Pero mi pregunta es, esa pregunta que nos está haciendo en este momento se encuentra en la rúbrica de la semana que viene. Lo que queda en la rúbrica es si fuiste, o sea, en la rúbrica lo que vamos a mirar es, por ejemplo, si presentaste los instrumentos con los cuales No, recogiste la información. ¿Sí? entonces, ok, pero entonces Entonces uno le puede decir, venga, yo no sé usted de dónde sacó la necesidad formativa, simplemente a usted se le ocurrió que sea una necesidad formativa, pero usted nunca la confrontó, usted nunca se dio cuenta si eso de verdad era una necesidad formativa. Entonces en la rúbrica lo que te preguntan es, presenta los instrumentos para hacer la recolección, presenta datos, no están preguntando si reales o no, pero presenta unos datos y una simulación de los datos, ¿sí? Bueno, en las indicaciones entonces, profe, aparece que es necesario hacer un instrumento o es Sí. simplemente usted no lo está diciendo aquí. No, ahí dice que tienen que presentar el instrumento de recolección. Vale, perfecto. ¿Sí? Vale, sí, señor, Ahí dice que tienen que presentar el instrumento. Bien, entonces, miren que establecer las necesidades formativas es establecer cuál es el problema del grupo de interés. ¿Eso es un problema o es una aspiración? Porque es importante resolver el problema. Es decir, aquí les doy algunas pistas, algunas de las preguntas que uno podría hacerle. Obviamente, usted no le pregunta en directo, pero esto les da una pista de qué es lo que yo le pregunto a la persona. ¿Qué pasa si no se resuelve el problema? ¿Qué pasa si yo no les doy el curso formativo a los profesores sobre manejo de edición de videos? No, pues nada, igual no va a pasar. Bueno, listo. Y entonces, una vez que yo tengo esto, lo que yo voy a entregar es el listado priorizado de necesidades formativas. ¿Por qué? Se van a dar cuenta que cuando uno se pone a indagarle a un grupo de interés, posiblemente puedan salir muchas necesidades formativas. Entonces, yo voy a tener que priorizar y decir, bueno, ¿qué es lo más relevante y lo más importante? No, pues esto. ¿Sí? Una vez que ya entonces yo tengo el listado priorizado, entonces yo puedo decir, voy a quedarme solo con la necesidad 1. Y a esa es la que yo llamo, este va a ser mi programa. Mi programa va a ser uso de herramientas, no sé qué, para crear videos, no sé qué, no sé qué. Bueno, perfecto, así se va a llamar el curso. Y luego voy a nombrar la competencia de egreso. Esa competencia de egreso es muy fácil. Si yo ya tengo el problema o la necesidad formativa, pues la competencia de egreso lo que da cuenta es que esa necesidad formativa se resuelve. Si yo digo, los profesores no saben usar herramientas para editar videos, ¿cuál es la competencia? Entonces, usa correctamente las herramientas tal para crear videos académicos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí digo, ya.
Entonces, el problema lo volteo y esa es la competencia de egreso. Entonces, es bastante fácil hacer esto cuando yo logro identificar la necesidad formativa. Bien, entonces voy a pasar a mostrarles acá un ejemplo. Entonces, supongamos que yo me imaginé un programa de formación en el uso del LMS para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Resulta que los profesores de mi institución no saben usar el LMS y ahora nos dicen que todos tenemos que usar un LMS, cualquiera, Moodle, Canvas, el que sea. Listo, perfecto. Yo creo que eso es una necesidad. Ahora, ¿qué hago yo? Ah, bueno, pues yo quiero confirmar si es una necesidad. Entonces yo me invento, me diseño un instrumento para encuestar a los profesores de la institución y preguntarles. De paso, cuando yo diseño la encuesta, le hago un levantamiento del perfil de ingreso del profesor. Entonces, recojo un perfil de ingreso, entonces yo puedo establecer los profesores entre qué edad y qué edad están, cuántos son, cuál es el género. Además puedo saber, preguntarles a ellos qué herramientas manejan, qué dominio tienen, si tienen computador, si no tienen computador. Bueno, yo puedo recoger un perfil de ingreso, ¿cierto? Entonces aquí me están diciendo, ah, bueno, estos son los profesores de institución escolar que tienen entre tanto y tantos. Luego entonces cuando me contestan la encuesta y me simulo o yo simulo los datos, entonces yo encuentro lo siguiente. Yo les pregunté si ellos sabían de diseño curricular. Entonces yo me encuentro con que el 40% tienen algún conocimiento de diseño curricular y el 60% no saben de diseño curricular. Me encuentro con que cuando yo les pregunté si usaban computadores y entonces si manejaban internet, si manejaban el Word, el Excel, el PowerPoint, me encuentro que el 50% tiene conocimiento y el 50% no tiene conocimiento. Y después me encuentro con que habilidades básicas en herramientas de gestión o creación de sitios web, me encuentro que el 20% tiene idea de más o menos cómo se crea un sitio web, pero el 80% no tiene ni idea de cómo se crea un sitio web. Entonces, cuando yo veo esto, es posible que yo pueda decir, oiga, no, pero el programa no es formarlos en el LMS, porque mire que aquí hay unas necesidades formativas. Primero no saben de diseño curricular, de pronto entonces primero los tengo que formar en diseño curricular. O de pronto los tengo que formar es en gestión de sitios web. ¿Listo? Entonces uno puede encontrar a partir de aquí decir, mi intuición que era el uso de los LMS es correcto o no es correcto, o hay un problema, una necesidad formativa distinta. Bueno, ustedes concluirán si hay una distinta o si mantienen la intención. Supongamos que yo digo, no, yo me voy a mantener allí. Entonces, ¿cuál va a ser la competencia de este programa? Entonces digo, al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de elaborar e implementar por medio de un LMS el diseño curricular para un programa de formación de corta duración de manera alineada con el proyecto educativo. Entonces, miren qué fue lo que hice yo. Ah, bueno, sí, ellos van a poder implementar el LMS, pero van a tener que aprender a hacer diseño curricular, porque van a tener que hacer las dos cosas. Entonces me devuelvo. Mi intuición es que usen el LMS, pero para poder hacer eso tienen que hacer diseño curricular. Y tengo un reto grande porque el 60% no sabe diseño curricular. Y es posible que este 40% tenga algún conocimiento o noción de cómo se hace el diseño curricular. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo las competencias, que tengo la competencia de egreso, digo, bueno, para poder lograr esta competencia, entonces recordemos que una competencia está compuesto de un conocer, un hacer y un ser. ¿Sí? Entonces tengo que saber cuál es la diferencia entre conocer, hacer y ser. Y digo, la competencia es la movilización de los tres saberes, no es la movilización de uno solo. Entonces digo, ¿qué debe conocer? Ah, bueno, digo, debe conocer el marco de referencia ADI, debe conocer las plataformas, que es una plataforma LMS o e-learning. ¿Qué tiene que saber hacer? A definir competencias y objetivos, tiene que saber diseñar e implementar a través del LMS, que experiencias de aprendizaje, y tiene que saber diseñar e implementar a través del LMS estrategias de evaluación. Son las dos cosas que debe saber hacer. ¿Y qué debe ser? Autocrítico. Entonces digo, ah, listo, ya tengo los saberes con los que ya va a salir la persona. Entonces miren que esto es bastante dispendioso porque yo tengo que saber cuál es la competencia. Y supongamos que yo hubiera dicho que voy a crear un programa de cocina artesanal de no sé qué, porque esto me parece muy interesante que los estudiantes hagan eso. Chévere. Listo. Y entonces digo, bueno, recojo los datos, si los niños saben cocinar, no saben cocinar, ¿qué saben hacer?
Y luego entonces digo, ¿cuál es la competencia? La competencia es que al finalizar los estudiantes serán capaces de elaborar recetas de no sé qué cosa. Listo, perfecto, chévere. Pero digo, ay, ¿cuáles son los saberes? Resulta que yo tampoco sé cocinar, entonces no puedo descomponer, no puedo decir, para esta competencia tiene que conocer esto, hacer esto y hacer esto. Entonces, por eso escojan una necesidad formativa en la cual ustedes van a ser los profesores de esa necesidad formativa o al menos una parte importante de ese proceso, porque si no, no van a poder hacer la descomposición en los saberes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo escojo un curso de cocina y resulta que yo no sé cocinar y todo, hasta aquí llegó, ya no puedo hacer la propuesta porque yo no puedo hacer la descomposición en saberes. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que hacen esta descomposición, ahora sí pueden hacer el análisis de brecha. ¿Qué pasa? Resulta que yo digo, oiga, el análisis de brecha lo que me está preguntando es, ¿será que yo puedo implementar, las personas van a ser capaces de implementar por medio de un LMS el diseño curricular que hacen? Veamos. Ellos van a tener un perfil de entrada que está limitado en conocimiento, en uso y configuración de soluciones y plataformas web, limitado en uso de herramientas y limitado en diseño. Entonces, me devuelvo. Recuerden que tienen unas limitaciones muy fuertes porque un porcentaje muy bajito de estos conocen. Es más, yo puedo hacer un análisis para decir ya por persona qué porcentaje conoce y qué porcentaje no conoce ya por grupo. Aquí yo lo hice agregado, pero yo puedo hacer un análisis mucho más detallado. Entonces yo digo, yo arranco con este nivel de saberes, o sea, están muy bajitos. Y resulta que cuando salga, la persona tiene que saber todas estas cosas, tiene que saber los marcos, las plataformas, cómo se definen las competencias, cómo se diseña e implementa en el LMS, cómo la experiencia, cómo se diseña en el LMS y en el LMS la estrategia de evaluación. Y tiene que volverse crítico. ¿Listo? Entonces, yo me pregunto, pasar de no saber esto a saber hacer todo lo que estoy diciendo acá, ¿será que yo puedo cerrar la brecha? Y entonces aquí viene el recurso más valioso, que es el que nos permite determinar si la brecha se puede cerrar o no. Y el recurso más valioso se llama tiempo. Todas las brechas se pueden cerrar, el problema es que a veces no tengo el tiempo suficiente. Entonces yo me tengo que preguntar, me dijo que era un programa de 20 horas, yo me tengo que preguntar si en 20 horas la persona aprende a diseñar y aprende a usar la plataforma y se vuelve un poco más diestro en el uso de herramientas web y se vuelve más diestro en el uso de las tecnologías. Y yo digo, en 20 horas de pronto no. Entonces, cuando yo no tengo el tiempo suficiente, no puedo cerrar la brecha, por lo tanto, el programa no es viable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en muchos procesos formativos? En cualquier nivel. Me dicen que el chico en el grado quinto de matemáticas va a desarrollar un pensamiento computacional de no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Será que se puede hacer? De pronto sí, de pronto no. De pronto el tiempo no me da. Porque resulta que me dejaron en el curso el desarrollo de un mundo de niveles de pensamiento y yo no alcanzo a cerrar ese nivel de pensamiento en las horas que tengo. Entonces, entiéndase que el análisis de brecha lo que trata de determinar es, ¿puedo cerrar la brecha entre lo que yo hoy sé y lo que se propone que debo saber, hacer y ser cuando termine el proceso formativo? Si el tiempo no es suficiente, digo, no se puede cerrar la brecha. Un ejemplo caricaturesco. Yo voy a desarrollar en los estudiantes las competencias de natación. Voy a llevar al niño que no sabe nadar a ser campeón intercolegiado. Y voy a tener 1 hora a la semana durante 20 semanas o 30 semanas. ¿Será que lo puedo llevar de no saber nadar a ser campeón en los intercolegiados? No puedo cerrar la brecha. Entonces, ¿aquí qué solución me queda? O acorto la competencia para disminuir saberes y digo, no, entonces ya no se puede hacer eso. Acortemos, no puedo aprender a manejar el LMS, entonces tengo que acortar y de ver si me quedo más bien solo con aprender a hacer diseño y en otro curso aprender a usar el LMS. Entonces, acorto la expectativa de la competencia para traer los saberes. O negocio más tiempo. Voy y digo en la institución, venga, si queremos hacer esto, yo necesito en vez de 3 horas a la semana, necesito 5 y necesito en vez de 10 semanas, necesito 20 semanas para poder que me den el número de horas
para poder cerrar la brecha. Eso es hacer análisis de brecha. Por eso les digo que en términos generales las instituciones educativas no hacemos análisis de brecha. Nos brincamos el análisis de brecha como nos brincamos en general todo el análisis. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo de esta semana. ¿Sí? Poder dar cuenta de esta fase haciendo las necesidades formativas, formulando el perfil de egreso, o sea, la competencia, definiendo las características potenciales, cuál es el perfil de ingreso de mis estudiantes. Entonces son estudiantes que saben esto, que están en este rango de edad, que tienen estos, haciendo el análisis de brecha para ver la viabilidad académica, tengo el tiempo para cerrar esto, y miramos los recursos. Tengo la piscina, tengo el software, tengo el LMS, tengo los computadores, ¿sí? Entonces, una vez que uno hace esto, uno dice, sí, ese es un programa muy pertinente y es un programa viable porque yo puedo cerrar la brecha. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Entonces, la idea es no hacer una situación, no escoger una situación de aprendizaje de cursos que ya estemos dando, Exacto. sino de un nuevo... De un nuevo curso que incluso se lo pueden plantear para el próximo año. En el próximo año escolar ustedes quieren trabajar, o el que va a empezar ahora, o bueno, cuando sea. Yo quiero trabajar con los chicos, además de mi curso de matemáticas, una actividad co-curricular. Supongamos que en mi curso de matemáticas, pues no, trabajamos esto, pero yo quiero que los chicos aprendan a usar, no sé, aprendan a usar un software de matemáticas para hacer tal cosa. Entonces vamos a trabajar no en mi clase, sino voy a trabajar de manera complementaria en otros espacios con ellos para hacer esta cosa. O sea, piénsense algo que pueda colaborar al proceso formativo de los chicos, pero que no sea el curso de sociales, de matemáticas, de ciencias. ¿Por qué no pensamos en ese? Porque ese está ya muy reglado y está muy reglado porque a mí me da el plan de área, los DBA, entonces me dan todo eso, entonces me limita mucho el ejercicio de pensarme y hacer toda la fase de análisis, toda la fase de diseño, toda la fase de implementación, ¿de acuerdo? No es que no lo puedan hacer, o sea, mi recomendación es trabajemos con algo que me obligue a salirme un poquito de algo ya preformateado que me están dando. ¿Sí? Bueno, ¿Listo? gracias. ¿Claro para todos? ¿Sí? Tratemos de encontrar un espacio. ¿Sí? Listo, profe. Que a mí se me Porque, da muy bien pintar, o a mí se me da muy bien, no sé, yo además de ser el profesor de matemáticas toco muy bien guitarra y quiero que los chicos aprendan guitarra. Bueno, entonces, ¿por qué no pienso si les interesa algo musical y monto un curso? Sí, o sea, algo complementario, pero eso sí, lo que escojan ustedes, tienen que ustedes manejarlo y saberlo, porque no pueden hacer la descomposición en saberes. Que yo quiero enseñarles a los estudiantes a manejar o hacer excursión usando mapas y brújula y no hay que, tienen que saber eso cómo se hace, porque no luego se van a pegar una enredada terrible en todo el ejercicio de diseño. ¿Sí? Lo que ustedes escojan que va a ser interesante para un grupo, ustedes tienen que saberlo. ¿Sí? Porque ustedes van a hacer los dos roles. Van a hacer el rol de diseñador y el rol de profesor. Van a manejar los dos roles y van a juntarlos y a trabajar con los dos roles. Sí, adelante, sí. bueno, en ese aspecto entonces, profe, por ejemplo, me pusiste a pensar teniendo en cuenta también lo de la tesis de grado, porque también me serviría mucho desarrollar un aspecto así para poderlo incluir dentro de mi documento. Ah, también, les puede servir el trabajo de grado. O sea, si ustedes están diseñando una experiencia para el trabajo de grado, ¿no? Pues entonces esa sirve. Sí, claro que sirve. Por ejemplo, porque, bueno, lo mío está orientado hacia estudiantes, pero entonces lo llevaría más hacia mis compañeros de trabajo porque me gustaría que ellos también pudieran desarrollar el uso de podcast para el desarrollo del conocimiento del pensamiento crítico. Ah, Entonces, correcto. Entonces, si tú quieres que hayan 3 profesores más en el colegio que lo hagan, entonces qué chévere, o 10 profesores más, entonces sí, chéverísimo. bueno, listo. Esa era mi inquietud. Sí, entonces yo quiero trabajar con los profesores, pero claro, me voy a inventar primero una encuesta para ver si ellos tienen interés, porque es posible que yo diga, bueno, voy a lanzar este programa y después nadie No, le... el programa está andando y existe la inquietud de mis compañeros, pero pues sería interesante, pues obviamente Claro, haciendo ya esto ya más un poco ficticio, entre comillas, sí. porque ya otros compañeros me lo han mencionado y pues yo sé manejar herramientas podcast, entonces, Exacto, entonces tú dices, bueno, voy a realmente levantar las necesidades
voy a indagar qué tanto saben, qué no saben, si alguna vez han hecho un podcast, si no han hecho ningún podcast, si tienen, o sea, si han manejado alguna herramienta, no han manejado la herramienta, en fin. O sea, yo les puedo hacer preguntas, indago. No tienes que aplicar la encuesta y no inventarte unos datos allí para luego mirar cómo harías el análisis de esos datos, ¿de acuerdo? Este no es el trabajo de grado, pero pueden usar, si tienen datos del trabajo de grado, los pueden usar también. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Bien, claro entonces. Bueno, este es entonces el trabajo de esta semana. Recuerden, cualquier inquietud, duda, me pueden escribir por el chat, por la plataforma Canvas, a los correos que tienen referenciados si quieren escribir directamente, o me pueden escribir por el WhatsApp, como quieran, ¿sí? Yo trato de siempre estar atentos y contestarles oportunamente. Entonces, dentro de 8 días no nos reunimos, pero yo les voy a estar recordando, recuerden que hoy debemos hacer la entrega. Esta entrega sí les voy a pedir, como es la entrega individual, les voy a hacer una última advertencia. Como el que asigna los compañeros son entre el grupo que ustedes han conformado, o sea, no asigna compañeros de otro grupo, sino de ustedes mismos. Entonces, él los asigna aleatoriamente. Ahí lo que va a pasar es que cuando yo tengo un grupo de 2, pues entonces lo que va a hacer es que él me va a asignar 1 y 1, o sea, no va a tener la doble revisión, pero pues ustedes escogieron trabajar en pareja. Entonces, es importante que todos suban el trabajo, porque si no se sube el trabajo, ¿qué va a suceder? Como no se subió el trabajo, entonces la herramienta no le va a asignar par y ya no lo puede hacer. Una vez los asigna, ya no se pueden asignar pares, ¿de acuerdo? Y ya no se puede subir. Entonces no podemos postergar la entrega. La entrega hay que hacerla en el tiempo para que la plataforma me asigne pares. Entonces esta entrega sí hay que hacerla oportunamente. Y recuerden, esta entrega no tiene nota, solo la valoración y la retroalimentación de los compañeros. Muy bien. Con eso entonces terminamos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, buenas profes. noches. Feliz noche para todos. Gracias. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche.